Mi hija, de 38 años, irrumpió en mi tranquila mañana, alegando una caída por mi desastre. La casa estaba impecable. Rechazó mi ayuda, agarrándose la pierna con aire teatral, y entró en pánico cuando sugerí una ambulancia, alegando un antiguo trauma. Vi a través de su actuación, de sus movimientos deliberados, del dolor calculado. Lo que no sabía es que su elaborada actuación pronto se desmoronaría, poniendo su gran plan patas arriba. Dale Like, comparte esta historia y dime desde dónde la escuchas. No te vas a creer lo que pasa después. El estruendo de un choque me arrancó de un sueño extraño y tranquilo, y me provocó una descarga de adrenalina. Era el tipo de ruido que anuncia problemas de inmediato. Un golpe sordo, seguido de algo deslizándose, y luego un gemido sordo. El corazón me latía con fuerza contra las costillas mientras me quitaba las sábanas. Mi mente repasaba un sinfín de posibilidades. Ninguna buena. Salí a trompicones de mi habitación, poniéndome un chándal mientras me movía. El sonido provenía de la sala de estar. Aún era temprano. La tranquilidad previa al amanecer solo se vio interrumpida por el silencio inquietante que siguió al clamor inicial. Al llegar a la sala, encontré a Clara despatarrada en el suelo junto a la mesa de centro, con el brazo cubriendo los ojos de forma dramática. La luz del techo estaba encendida, inundando la habitación con un brillo áspero y artificial que hacía la escena aún más teatral. No había ningún desorden, ningún mueble volcado, nada roto que pudiera distinguir a simple vista. Sin embargo, Clara yacía allí, agarrándose la pierna con ambas manos, emitiendo gemidos exagerados. «¡Papá!», jadeó, con la voz cargada de acusación, apartando el brazo para mirarme con los ojos abiertos y llorosos. «Mira lo que has hecho. Me caí por culpa de tu desastre». Parpadeé, asimilando la escena. Como ingeniero, mi mente catalogaba y analizaba automáticamente. Recorrí la habitación metódicamente. La antigua alfombra persa estaba perfectamente plana, y el suelo de madera pulida relucía. La pequeña mesa auxiliar, normalmente abarrotada de revistas y mis gafas de leer, estaba meticulosamente ordenada. Ni un solo objeto estaba fuera de lugar. Ningún zapato suelto, ningún cable suelto, ningún libro olvidado. No había absolutamente ningún desorden ni obstáculo que pudiera haber causado una caída, especialmente una tan dramática. Entrecerré los ojos imperceptiblemente. «¿De qué lío hablas, Clara?», pregunté con voz serena a pesar de lo temprano y la repentina alarma. Me arrodillé a su lado, con la intención de examinarle la pierna para ver si tenía alguna hinchazón o deformación. Mi instinto siempre me decía que evaluara, que arreglara. Pero cuando extendí la mano, ella retrocedió violentamente, apartándome el brazo con una fuerza sorprendente. «¡No me toques!», gritó, alzando la voz. «Siempre lo arruinas todo. ¿No ves que me duele?». Su resistencia me pareció inmediatamente extraña. Cualquiera que estuviera realmente herido normalmente agradecería ayuda, sobre todo de alguien que intentara evaluar la lesión. La observé con más atención. Su rostro, aunque contorsionado en lo que claramente pretendía ser dolor, carecía de la palidez o el sudor que a menudo acompañan a la verdadera agonía. No había rasguños, moretones, ni cortes visibles en su pierna, que seguía agarrándose como si estuviera a punto de cayérsele. Sus movimientos, incluso en su teatral angustia, parecían fluidos, demasiado controlados. Toda la actuación parecía ensayada. «Entonces quizás deberíamos llamar a una ambulancia», sugerí, manteniendo mi voz neutral. «Una caída fuerte puede causar lesiones graves. Los paramédicos pueden revisarte adecuadamente». Al mencionar una ambulancia, la actitud de Clara cambió por completo. Sus ojos, abiertos de par en par por el dolor fingido, ahora recorrían la habitación, con un destello de pánico genuino reemplazando la angustia simulada. «¡No! ¡De ninguna manera!», exclamó, incorporándose ligeramente, aunque aún permaneciendo en el suelo. «Sabes que no puedo. No después de lo de mamá. Tengo fobia a los hospitales, papá, lo sabes». Su madre, Eleanor, había fallecido en un hospital tras una larga enfermedad años atrás. Fue un momento traumático para todos, especialmente para Clara, quien siempre había sido emocionalmente frágil. Pero su repentina evocación de ese viejo trauma, su fobia conveniente, me pareció precisamente eso, conveniente.
Observé atentamente sus movimientos mientras se esforzaba por sentarse, aún sosteniendo su pierna. Su amplitud de movimiento parecía completamente normal. No había hinchazón visible, ni decoloración, ni indicios de una fractura o un esguince grave. Su fobia ahora parecía menos una barrera psicológica y más una excusa cuidadosamente urdida para evitar el escrutinio médico. Suspiré, una respiración larga y lenta, y le ofrecí la mano. «Está bien, no hay ambulancia. Entonces déjame ayudarte a llegar al sofá». Dudó una fracción de segundo, y luego me permitió ayudarla. Mientras la levantaba con cuidado, noté algo más. Aunque se quejaba a gritos del dolor insoportable en la pierna, apoyó el peso uniformemente en ambos pies por un breve instante antes de desplomarse en el sofá con otro gemido dramático. Su pierna lesionada, que según ella estaba lisiada, soportaba tanto peso como la sana. Mi sospecha se convirtió en certeza. Clara mentía. Apenas aterrizó sobre los cojines, comenzaron sus exigencias. «Necesito hielo, papá. Y un analgésico fuerte. Y una manta. Me estoy congelando». Empezó a dar instrucciones como si fuera una reina reclamando su trono. Sus gritos anteriores fueron reemplazados por un gemido petulante. Se acurrucó en los cojines, colocando un cojín decorativo bajo su cabeza. Asentí y me dirigí a la cocina. Saqué una bolsa de guisantes congelados, un analgésico genérico del botiquín y una manta suave de lana. Al volver, me arrebató los artículos de la mano. La observé mientras se colocaba la bolsa de guisantes en el muslo, sin preocuparse por colocarla con cuidado sobre la zona afectada, y luego se tragó 2 pastillas sin agua. La manta le llegaba hasta la barbilla, completando la imagen de una inválida sufriente. Me retiré al tranquilo santuario de la cocina, apoyada en la fría encimera. Mi hija tenía 38 años. Era una mujer adulta, pero aún era capaz de este elaborado e infantil acto de adolescente. La única pregunta ahora era ¿por qué? ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era el propósito de esta teatral exhibición de dolor y vulnerabilidad? Desde la sala aún podía oír sus gemidos ocasionales y el roce de la manta. «Ay, esto va a ser difícil», murmuró tan fuerte que la oí. «Voy a necesitar mucha ayuda durante un tiempo». Las piezas encajaron con una claridad escalofriante. No era solo un grito de atención. Era un movimiento calculado, el preludio de algo mucho más exigente. Clara no estaba simplemente herida. Se preparaba para aprovechar la situación, para convertir su fingida caída en una ventaja a largo plazo. La mañana siguiente a la dramática caída de Clara, amaneció con un silencio inquietante, una calma momentánea, antes de que comenzara la tormenta de exigencias. Apenas había terminado mi primera taza de café, todavía intentando procesar la teatral exhibición de la noche anterior, cuando recibí la primera llamada. «Papá, ¿podrías traerme algo de comer? Me duele la pierna». Y así comenzó el reinado de Clara como inválida y mi nuevo rol como su asistente personal. El desayuno, descubrí rápidamente, era una operación delicada, que requería múltiples intentos y una comprensión casi clarividente de sus caprichosas preferencias. Preparé tostadas, huevos pasados por agua y zumo de naranja recién exprimido. Se lo llevé en una bandeja y lo coloqué con cuidado en la mesita de centro, a su alcance. Lo miró con un ligero sorbo. «Ay, papá, la tostada. Está un poco pálida, ¿verdad? Me gusta un poco dorada. Y este zumo de naranja tiene muchísima pulpa. Sabes que prefiero sin pulpa». Reprimí un suspiro, recogí los ingredientes que me molestaban y volví a la cocina para rectificar sus quejas. Volví a preparar la tostada y abrí un nuevo envase de zumo sin pulpa. El proceso se repitió 2 veces más, cada vez con un pequeño fallo en mis esfuerzos. «Siento mucho causarte tantas molestias, papá», decía con un susurro frágil, los ojos abiertos y aparentemente arrepentidos. Sin embargo, bajo la disculpa, percibí un trasfondo familiar, una culpa calculada, diseñada no para disminuir sus exigencias, sino para hacerme sentir peor por siquiera considerarlas molestas. Era una táctica clásica de Clara, perfeccionada durante décadas. Después de su desayuno meticulosamente corregido, llegó la siguiente petición. «Papá, me tiemblan las manos. ¿Podrías traerme el control remoto y buscarme algo para ver?» Encontré el control remoto y se lo di, pero ella lo miró como si fuera un objeto extraño. «No puedo sostenerlo. Pon algo bonito». Y así,
Me quedé allí parado durante 20 minutos, cambiando de canal mientras ella criticaba cada opción. Demasiado alto, demasiado aburrido. Odio a ese actor. Ay, las noticias no, papá. Ya tengo bastante dolor. Me dolía el brazo de sostener el control remoto en alto. Mi paciencia ya se estaba agotando. Las peticiones de refrigerio empezaron poco después. ¿Podrías darme unas galletas, por favor? Tengo un poco de malestar estomacal. Le traje un plato de galletas. Ah, la verdad es que ya no tengo ganas de galletas. Se las quité. 10 minutos después. Papá, mi pierna necesita más hielo. ¿Y quizás una galleta? Me siento un poco mareada. Era un ciclo incesante. Cada 30 minutos surgía una nueva petición, con una desconcertante mezcla de gratitud impotente y un sutil sentimiento de culpa. Eres un salvavidas, papá. No sé qué haría sin ti. Pero ay, mi pobre pierna. Si no me hubiera caído en tu alfombra. Se hizo evidente que su manipulación no se trataba solo de necesitar ayuda con su lesión. Se trataba de atención constante, de mantenerme atado a su lado, realizando actos de servicio. Se trataba de convertirse en el centro absoluto de mi universo, exigiendo mi energía y mi tiempo. Esto no era convalecencia, era un juego de poder. Más tarde, mientras el sol empezaba a ocultarse, proyectando largas sombras sobre la sala, surgió un nuevo nivel de exigencia. Papá, tengo los hombros muy rígidos de estar aquí tumbado. ¿Podrías darme un pequeño masaje? Me quedé detrás del sofá, masajeándole los hombros con dedicación, intentando recordar las técnicas básicas que Eleanor solía disfrutar. Suspiró dramáticamente. ¡Ay, qué bien, papá! Un poquito más abajo. Ahí. Ahora también me duelen los pies. Es toda esta tensión, ¿sabes? A regañadientes me puse de pie. Ella se movió, colocando con cuidado su pierna lesionada, asegurándose de que no tocara la lesión inexistente, pero manteniendo la fachada de un dolor leve. Le masajeé los pies. Mis manos se cansaban. Mi frustración aumentaba con cada suspiro y murmullo de agradecimiento cuidadosamente formulados. La culminación de su actuación del día llegó con la cena. «Tengo un antojo especial esta noche, papá», anunció, justo cuando yo estaba considerando pedir comida sencilla para llevar. «Quiero ese salmón salvaje del mercado de especialidades del centro, con espárragos de la tienda de productos orgánicos y esos palitos de pan artesanales de la panadería cerca del parque. 3 tiendas diferentes, todas en direcciones diferentes por toda la ciudad. El tráfico sería horrible. A pesar de mis protestas internas, me encontré agarrando mis llaves. «¿Estás segura de que eso es lo que quieres, Clara?», pregunté, intentando una última vez calibrar su seriedad. «Ah, sí, papá. Es lo único que me suena bien. He perdido muchísimo apetito con todo este dolor». 2 horas después, tras sortear el tráfico de hora punta y visitar 3 establecimientos distintos, volví a casa cargada con bolsas de ingredientes caros y específicos. Las dejé en la encimera de la cocina, lista para empezar a cocinar. «Ay, papá, ya volviste», canturreó, levantando la vista del teléfono. «¿Sabes? Mientras estabas fuera, me entró un antojo repentino de pasta. Espaguetis sencillos con salsa marinara. Ya no me apetece salmón». Una oleada de agotamiento absoluto me invadió. 16 horas. 16 horas de exigencias implacables y cada vez más absurdas, de sentirme abrumada por todas partes, de que su farsa egoísta me consumiera por completo el tiempo y la energía. Mi paciencia, que siempre había sido un pozo profundo, se había agotado por completo. Miré las bolsas de comestibles caros, luego a Clara, que ahora revisaba su teléfono con total indiferencia. No era solo un error de cálculo por su parte, era un patrón de comportamiento deliberado y calculado. Ahora lo veía con claridad. Era una estafa, pura y simplemente. Y yo, su padre, era el objetivo. Una fría resolución se apoderó de mí, enfriando los últimos vestigios de mi afecto paternal. Era hora, decidí, de desenmascararla. Habían pasado 3 días agotadores desde que comenzó la actuación dramática de Clara. 3 días de exigencias constantes, fingida impotencia y un torrente incesante de quejas que transformaron mi hogar, antes tranquilo, en un escenario para su elaborada farsa. Mi paciencia, un recurso finito, se había evaporado por completo, reemplazada por un resentimiento frío y latente.
Había pasado horas haciendo recados para satisfacer antojos específicos, a menudo cambiantes, soportado interminables sesiones de zapping e incluso dando masajes de pies. Todo ello sabiendo, con absoluta certeza, que su lesión era un invento. Ya era suficiente. Había llegado el momento de actuar, y necesitaba una oportunidad. Esa oportunidad se presentó a media mañana del cuarto día. Clara, desde su autoproclamado trono en el sofá de la sala, gritó con un suspiro que podría haber rivalizado con el de una actriz de Shakespeare. «Papá, ¿me ayudas a ir al baño? Esta pierna está insoportable». Era el momento. La ventana perfecta. Me levanté, reprimiendo el temblor de anticipación que me recorrió. «Por supuesto, Clara», dije, con la misma neutra y complaciente voz que había tenido durante las últimas 72 horas. La ayudé a levantarse, sujetándole el brazo con cuidado mientras cojeaba teatralmente por la sala, apoyando su pierna lesionada con exagerada dificultad. Se apoyó con fuerza en mí. Su peso era una manifestación física de su carga emocional. Mientras cruzaba con cuidado la estrecha puerta del baño, gruñendo con un esfuerzo fingido, la vi desaparecer dentro. En cuanto la puerta se cerró con un clic, anunciando unos preciosos minutos de soledad, me moví. Extendí la mano y agarré el teléfono inalámbrico de su base en la mesita auxiliar. Mis dedos, sorprendentemente firmes, marcaron el 911. El teléfono sonó 2 veces, y luego respondió una voz tranquila y profesional. 911. ¿Cuál es su emergencia? Sí, hola. Comencé con voz clara y serena, sin delatar mi agitación interna. Necesito una ambulancia para mi hija. Se ha caído y se ha lesionado la pierna. Hice una pausa para que la operadora procesara la información. Ha tenido mucho dolor estos últimos días, y francamente, me preocupa que sea más grave de lo que pensábamos. Añadí el detalle de su dolor para darle más peso a la historia y asegurar una respuesta rápida. Entonces, recordé su fobia. También debo mencionar, continué, que tiene una fobia severa a los médicos y a los hospitales, por lo que se ha mostrado muy reacia a buscar atención médica, pero creo que es absolutamente necesaria ahora. Esta última parte fue crucial. Explicaba su resistencia previa y justificaba mi decisión unilateral de pedir ayuda, presentándome como un padre preocupado y angustiado. La operadora me hizo algunas preguntas rutinarias. Mi dirección, la edad de Clara, la naturaleza de la lesión. Respondí cada una con precisión, inventando detalles sobre su nivel de dolor y movilidad limitada con la indiferencia propia de un actor. Los paramédicos deberían llegar en 15 minutos, confirmó la operadora con voz tranquilizadora. Por favor, manténganse en línea si hay algún cambio. Gracias, dije con voz aún serena. Estaré esperando. Colgué la llamada con cuidado y volví a colocar el teléfono inalámbrico en su base como si solo hubiera estado mirando la hora. Mi corazón latía con fuerza, pero era un latido firme y decidido, no de miedo. Justo cuando me recostaba en mi sillón, tomando el periódico de la mañana y fingiendo leer, la puerta del baño se abrió con un crujido. Clara emergió, la viva imagen del sufrimiento. Se aferró al marco de la puerta para sostenerse, moviéndose con la misma cojera exagerada que había cultivado durante los últimos 3 días. Me levanté de inmediato y corrí a su lado. ¿Todo bien, cariño?, pregunté con una voz fingida de preocupación. Le ofrecí el brazo y la acompañé de vuelta al sofá. Ahuequé las almohadas detrás de su cabeza, le ajusté la manta sobre las piernas e incluso busqué el control remoto para encontrarle un programa relajante. «Ay, gracias, papá», suspiró, recostándose en los cojines. «Tienes mucha paciencia conmigo. Sé que ahora mismo soy un poco pesada, pero este dolor es horrible». Me dedicó una débil sonrisa de agradecimiento, completamente ajena a la trampa que acababa de tenderle. «No te preocupes, Clara», respondí, con una sonrisa cuidadosamente forjada. «¿Te traigo un té? ¿Quizás un poco de manzanilla para calmar los nervios?» Lo pensó un momento y asintió. «Sí, suena genial. ¿Qué haría sin ti, papá?» Miré el reloj sobre la repisa de la chimenea. 12 minutos. Los paramédicos llegarían en cualquier momento. Pronto. Ambos podríamos descubrirlo. Pensé. Las palabras resonaron en la silenciosa habitación. Y entonces, al principio débil, pero cada vez más fuerte, el inconfundible aullido de las sirenas lejanas comenzó a perforar el aire de la mañana.
El aullido de las sirenas se hacía cada vez más fuerte, un crescendo que llenaba la tranquila calle suburbana. Clara, tomando un sorbo de té de manzanilla, levantó la vista, frunciendo levemente el ceño. «¿Qué es ese ruido tan horrible, papá?», murmuró, visiblemente molesta por la intrusión en su tranquilidad cuidadosamente cultivada. Justo cuando terminó la frase, el aullido alcanzó su punto álgido, y luego se cortó bruscamente, reemplazado por el siseo neumático de los frenos. Una ambulancia grande y blanca del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, con las luces de emergencia aún encendidas, se detuvo justo frente a mi casa. Los ojos de Clara, abiertos por la confusión, siguieron su llegada. «¿Por qué se detienen?» «Aquí», preguntó, volviéndose hacia mí, con un tono de genuina alarma coloreando su voz. Fingí confusión, levantando una ceja como si estuviera igualmente perplejo. No estoy seguro, querida. ¿Quizás se equivocaron de dirección?» El timbre sonó momentos después, un sonido agudo e insistente. Me levanté lentamente, manteniendo mi fachada de curiosidad. Cuando abrí la puerta, 2 paramédicos estaban en mi porche, con sus uniformes impecables y rostros serios. «¿Señor Peterson?», preguntó el más alto consultando una tableta. «Soy el paramédico Gregory Thompson, y él es el paramédico Walter Ruiz. Recibimos una llamada sobre una pierna lesionada en esta dirección». Clara, desde su posición privilegiada en el sofá, jadeó. Su rostro, que había estado pálido por una enfermedad fingida, ahora estaba completamente ceniciento. Su taza de té tintineó en el plato. Yo no pedí ayuda», balbuceó, mirando a los paramédicos y a mí. «Ha habido un error. Estoy bien, de verdad». Gregory Thompson, con expresión indescifrable, entró en la sala, seguido de Walter Ruiz, quien llevaba un maletín médico. «Señora, recibimos una llamada de una persona preocupada. Aunque se sienta bien, siempre es mejor echar un vistazo rápido. Las lesiones a veces pueden ser más graves de lo que parecen, y solo queremos asegurarnos». El pánico teatral de Clara se desvaneció, reemplazado por algo mucho más inquietante. No era la angustia ensayada que había exhibido durante días. Era miedo genuino, miedo a ser expuesta, a ser descubierta, a que su mentira cuidadosamente construida se desvelara ante un público profesional. Se retorció las manos, con los ojos abiertos, suplicándome desesperadamente. «Papá, por favor, diles que no es nada. Es que no me gustan los médicos». Di un paso al frente, poniendo mi voz de padre preocupado. «Clara, querida, has estado sufriendo mucho. Por favor, deja que te echen un vistazo. Para mi tranquilidad, al menos». La miré con una mezcla de preocupación solícita y una orden tácita y firme. Dudó, atrapada. Gregory Thompson, al ver su reticente obediencia, se arrodilló junto al sofá. «Muy bien, señora. Si pudiera decirme qué pasó». Levantó con cuidado la manta que le cubría la pierna. Clara se lanzó a su relato ensayado, describiendo el dolor repentino y agudo, y cómo se lo torció gravemente, en un lío invisible. Gregory escuchó pacientemente, moviendo los dedos con experticia mientras comenzaba su examen. Le palpó suavemente el tobillo, la rodilla y el muslo. Le pidió que flexionara el pie, luego estirara la pierna y finalmente doblara la rodilla. Clara, todavía fingiendo, emitía suaves gemidos y exageradas muecas de dolor, pero sus movimientos eran fluidos y sin trabas. Observé, con una satisfacción sombría creciendo en mi interior. La expresión de Gregory permaneció completamente neutral, un lienzo en blanco de profesionalismo. Sus dedos continuaron su trabajo, probando la amplitud de movimiento, presionando en varios puntos. No había puntos sensibles, ni hinchazón, ni decoloración, nada que indicara la más mínima lesión. Entonces, Clara cometió su error fatal. Mientras Gregory se acercaba para revisar un ligamento específico, ella bajó la voz a un susurro conspirativo, justo lo suficientemente alto como para que yo, a apenas 60 centímetros de distancia, pudiera oírlo con claridad. «Doctor», susurró, mirándome fijamente y luego a él, «si escribe que tengo un esguince, o incluso una fractura leve, le daré $500 en efectivo. Ahora mismo». Gregory Thompson se irguió, con una rigidez apenas perceptible en su postura. Su máscara profesional no se desvaneció, pero lo vi, un destello de sorpresa, seguido de una tranquila resolución.
Simplemente asintió. Sus ojos se encontraron con los de Clara por un instante antes de volver a su examen. Continuó durante aproximadamente 1 minuto, concluyendo su evaluación sin decir nada más. «Muy bien, señora», dijo con voz tranquila. «Ya terminé mi evaluación inicial. Hablaré un momento con su padre en la cocina». Los ojos de Clara se abrieron de par en par, esta vez con una mezcla de horror creciente y súplica desesperada. Pero Gregory ya se estaba levantando, haciéndome un gesto para que lo siguiera. Le dirigí a Clara una mirada que, por primera vez en días, carecía de cualquier pretensión de compasión. Luego me di la vuelta y seguí al paramédico a la cocina. En cuanto estuvimos fuera del alcance del oído de Clara, Gregory Thompson mantuvo su actitud profesional, pero su tono se tornó de seriedad discreta. «Señor Peterson», comenzó, «tras un examen exhaustivo, puedo confirmar que su hija no presenta ningún signo de lesión. Su rango de movimiento es completo, no hay hinchazón, dolor ni hematomas. Francamente, no tiene ningún problema en la pierna». La confirmación, aunque largamente esperada, me golpeó como un puñetazo. No fue solo la validación de mis sospechas, fue la cruda realidad del engaño de mi hija. Su disposición a llegar tan lejos. Y, continuó Gregory con la mirada fija, también debo informarle que intentó sobornarme para falsificar su informe médico. Me ofreció $500 por registrar un esguince o una fractura leve. Un nudo frío y duro se me hizo en el estómago. El alcance de su manipulación, su audacia, era impresionante. Simplemente asentí, incapaz de hablar, con el amargo sabor de la traición en la boca. Todo lo que sospechaba, cada pequeña inconsistencia, cada duda persistente, acababa de quedar al descubierto. No creerás los giros inesperados de esta historia. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para descubrir todos los giros inesperados de la astuta trama de Clara. El pesado silencio que se hizo después de que los paramédicos, Gregory y Walter, salieran de mi casa se sentía cargado de acusaciones tácitas. Los vi alejarse, y la última mirada seria de Gregory confirmó el camino que ahora estaba decidido a seguir. Cuando volví a la sala, Clara ya no actuaba. La cojera teatral había desaparecido. Estaba sentada erguida en el sofá, sin agarrarse la pierna, con la mirada fija en mí, con una intensidad inquietante. La máscara de la inválida sufriente se había desvanecido, revelando algo más agudo y frío debajo. Regresé a la sala con una expresión de alivio y preocupación cuidadosamente forjada en el rostro. «Bueno, estuvo a punto de morir, Clara», dije, intentando mantener un tono desenfadado. Los paramédicos fueron muy minuciosos. Dijeron que parecía un esguince grave, pero nada roto. Recomendaron vigilarlo de cerca durante los próximos días. Mentí con suavidad, haciéndole creer que mi intervención, de hecho, había consolidado su farsa, dándole una apariencia de legitimidad médica. Sus ojos, que habían estado cautelosos un momento antes, ahora brillaron como una máquina tragamonedas que gana el premio gordo. La transformación fue instantánea y estremecedora. La frágil y oprimida hija desapareció, reemplazada por una calculadora oportunista. Un destello depredador iluminó su mirada, y una leve, casi imperceptible sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Se inclinó hacia adelante, con la postura despreocupada de quien acaba de ganar. «Un esguince, ¿eh?», repitió, con un tono más duro. «Bueno, eso explica el dolor. Ha sido una agonía, papá, realmente traumático. Y sabes, una caída así, en tu casa, por tu negligencia». Hizo una pausa, dejando la insinuación en el aire. «Va a requerir mucho tratamiento, fisioterapia, posiblemente incluso una baja laboral, por no hablar del estrés emocional». Se me encogió el estómago. Ahí venía, la verdadera razón de toda la actuación. «Así que», continuó, con la voz desprovista de toda calidez, «creo que es justo que me compenses por esta dura experiencia. Necesitaré $50,000 en efectivo. Para el tratamiento médico, los gastos de la mudanza, porque no puedo quedarme en un entorno tan inseguro. Y, por supuesto, por el trauma y el sufrimiento que he padecido. $50,000. La audacia de la exigencia me dejó atónito por un momento. No era solo una cifra, era una suma cuidadosamente planeada, con una planificación clara, con justificaciones inventadas ya preparadas. No era una súplica desesperada,
Era un ultimátum calculado. La miré fijamente, y la sorpresa dio paso poco a poco a una ira fría. $50.000, Clara? ¿En serio? Hablo en serio, papá, respondió ella con la mirada fija. Y si no estás de acuerdo, bueno, me temo que tendré que tomar otras medidas. Llamaré a la policía. Denunciaré las condiciones inseguras en tu casa. Te explicaré cómo tu desorden me hizo caer y sufrir una lesión debilitante que luego intentaste ignorar. Les interesará mucho escuchar mi versión de los hechos. Su amenaza no se limitaba a involucrar a la policía. Buscaba algo mucho más perjudicial: mi reputación. Y no me detendré ahí, añadió, bajando la voz a un tono bajo y gélido. Se lo diré a todo el mundo. A todos los vecinos de Echo Park, a tus amigos, a tus colegas, a todos en el centro comunitario. Todos sabrán exactamente qué clase de padre eres: descuidado, negligente y completamente insensible con tu propia hija herida. No se trataba simplemente de una exigencia de dinero. Era extorsión, simple y llanamente. Sin embargo, desde su punto de vista distorsionado, lo veía como algo más. No es extorsión, papá, dijo, casi como si me leyera el pensamiento. Es justicia. Tú creaste estas condiciones inseguras y yo sufrí por ello. Solo pido lo que me deben. Entonces llegó el plazo. Otra maniobra calculada para presionarme, para evitar que pensara demasiado, que buscara consejo. Necesito el dinero para el viernes. Eso te da 3 días. Sin excusas. Si para entonces no está en mi cuenta, considera esto una advertencia oficial. Y recuerda, todos en Echo Park sabrán exactamente qué clase de padre eres en realidad. Su voz era como el hielo, desvaneciendo cualquier ilusión que aún tuviera sobre ella. La miré de verdad, y vi a una extraña. Esta no era la hija que había criado, la que una vez se aferró a mi mano, cuya risa había llenado esta casa. Esta era una manipuladora fría y calculadora, impulsada por un hambre insaciable que no podía comprender. La traición fue completa, absoluta. ¿Por qué 50.000, Clara?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro, intentando comprender la profundidad de su motivo. Parecía una cifra específica, demasiado precisa para una invención improvisada. Tenía que haber algo más bajo la superficie. ¿Por qué 50.000, Clara?, repetí, con una férrea determinación en mi voz, que destrozó los últimos vestigios de su confianza. La pregunta flotaba en el aire, una exigencia de una verdad mucho más profunda que su fingida ofensa. Su respuesta ensayada, sobre empezar de cero y la necesidad de empezar de cero, titubeó. Sus ojos parpadearon, delatando la fachada cuidadosamente construida. Es solo una buena cantidad, papá. Suficiente para recuperarme, ¿sabes? Empezar de cero en otro lugar. La explicación fue endeble, poco convincente. No, dije, negando lentamente con la cabeza. No es eso. Se trata de deudas, ¿verdad? Deudas reales, no facturas médicas imaginarias. ¿Cuántas deudas tienes, Clara? Observé su rostro con atención, notando cómo se le contraía la mandíbula. Había dado en el blanco. Dudó un momento y bajó la mirada hacia sus manos, que ahora se retorcía nerviosamente. El aire seguro de la extorsionadora dio paso a algo parecido a la vergüenza, aunque rápidamente se disimuló con desafío. «No es asunto tuyo», murmuró. «Ah, pero sí lo es, Clara. Cuando intentas extorsionarme $50.000, repliqué, alzando un poco la voz. «Dime, ¿cuánto?», suspiró, un sonido de admisión reticente. «De acuerdo, son unos 35.000, quizás un poco más con los intereses, tarjetas de crédito, un par de préstamos personales. 35.000. Eso explicaba la exigencia de 50.000, una compensación por su trauma y sus gastos de mudanza, una forma de salir adelante. ¿Apuestas?, deduje. La palabra era una afirmación categórica, no una pregunta. Levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. «¿Cómo?», empezó, y luego se recostó. «Sí, en línea. Desde hace unos 6 u 8 meses. Su voz era apenas un susurro. Mi ira, que había estado latente, se desbordó. «Así que te inventas una herida, le mientes a tu padre durante días, manipulas mis emociones y luego intentas extorsionarme. Dinero que claramente necesitas para tus propias decisiones irresponsables».
en lugar de simplemente venir a mí como un adulto responsable y hablar de tus problemas? Clara levantó la barbilla desafiante. Si no, no me habrías ayudado, papá. Me habrías regañado. Siempre lo haces. ¿Y qué te hace pensar que este engaño, esta elaborada estafa, te ganaría algo más que mi desprecio? Repliqué en voz baja y peligrosa. Decidiste urdir esta intrincada mentira, explotar mi compasión, amenazar mi reputación, en lugar de tener una conversación honesta. ¿De verdad esperas que recompense el engaño más elaborado que has llevado a cabo simplemente alimentando tu destructivo hábito del juego? Abrió la boca para discutir, pero la interrumpí, mi voz dejando de fingir que estaba discutiendo. Clara, dije, su verdadero nombre, no el apodo cariñoso, ahora cortante y frío. Los paramédicos no encontraron ninguna lesión. Ni siquiera tienes un moretón. Tu pierna está perfectamente bien. Su rostro se quedó en blanco. El color desapareció por completo. La oportunista calculada, la deudora desafiante, se derrumbó en un instante. ¿Qué? Balbuceó, con la voz quebrada. Eso no puede ser. Tengo un esguince. Dijeron... Su voz se apagó, con los ojos abiertos empezando a comprender. No me dijeron nada parecido. Corregí con la mirada fija. Confirmaron lo que ya sabía. No te pasa nada. Y además, documentaron tu intento de sobornar al médico por $500 para falsificar su informe. Eso, Clara, está registrado en el informe de incidentes del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles. Para dejarlo claro, saqué un documento doblado de mi bolsillo. No era un informe oficial, sino un recibo de supermercado normal y corriente que había doblado a propósito para que pareciera oficial. Lo levanté y lo golpeé con el dedo. Fraude criminal, Clara. Y soborno a un profesional de servicios de emergencia. Son posibles cargos por delitos graves. ¿Entiendes las implicaciones? Sus ojos se dirigieron al recibo y luego a mi rostro. El terror era ahora inconfundible, crudo y sin disimulo. Se levantó del sofá, sin fingir ninguna lesión, con movimientos frenéticos. «Me voy», declaró con voz temblorosa. «Me voy ahora mismo. No esperaré a la policía». Corrió hacia la puerta principal. Pero aceleré el paso, me interpuse delante de ella y le bloqueé el paso. «No hay policía, Clara», dije con voz tranquila pero firme. «Todavía no. No iba a hacer que te arrestaran. No por esto. Llamé a los paramédicos para confirmar mis sospechas, para obtener datos, para ver hasta dónde llegarías. Fue una estrategia de ingeniería, por así decirlo. Recopilar pruebas, confirmar una hipótesis». Observé cómo el terror desaparecía lentamente de su rostro, reemplazado por la confusión y luego por una comprensión cada vez mayor del verdadero alcance de mi plan. «Todo este tiempo», susurró, con una voz apenas audible. «Sí, Clara. Durante todo este tiempo», confirmé. «Necesitaba comprender la profundidad de tu engaño, la verdadera naturaleza de tus intenciones. Y ahora lo entiendo. Las amenazas, la extorsión, el intento de soborno, todo formaba parte de tu plan. Pero también me dio toda la información que necesitaba. Respiré hondo, con el amargo sabor de la traición aún en la lengua. La policía no está aquí, no estás arrestado. Pero eso depende completamente de lo que hagas a continuación». Clara estaba de pie frente a mí, con los hombros hundidos, su rostro desprovisto de su anterior desafío y terror. La imagen cuidadosamente forjada de la víctima y luego de la extorsionadora se había evaporado, dejando atrás a una joven completamente perdida. «¿Qué quieres de mí, papá?», preguntó finalmente, con la voz quebrada, con una genuina grieta en el tono. Era la primera pregunta sincera que hacía en días, quizás incluso meses. La miré, viendo realmente a mi hija por primera vez en lo que parecían años. «Quiero que decidas quién eres, Clara», dije con voz firme, pero ahora sin ira. ¿Vas a ser la persona que manipula, miente e intenta extorsionar a su propio padre para escapar de sus problemas? ¿O vas a ser alguien que enfrenta sus errores, asume su responsabilidad y construye una vida plena? Los siguientes 20 minutos estuvieron marcados por las lágrimas sinceras de Clara. No eran los sollozos teatrales y con los ojos secos de los últimos días. Eran lágrimas reales y ardientes, nacidas de la vergüenza, el arrepentimiento y quizás un atisbo de alivio porque la farsa finalmente había terminado. Lo confesó todo. La magnitud de sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales,
la insidiosa influencia de las apuestas en línea, que había comenzado inocentemente y se había convertido en una adicción desesperada. Habló del miedo, la vergüenza y la creciente desesperanza que la habían llevado a urdir un plan tan desesperado. Cuando sus lágrimas se calmaron y ella había desahogado todo su sufrimiento, volvía a hablar. Clara, si necesitas dinero, tienes que ganártelo. No habría limosnas, ninguna solución fácil que solo la ayudara a seguir adelante. Esto era amor duro, crudo e inflexible. Metí la mano en mi billetera y saqué una tarjeta de presentación. Era de un antiguo colega, dueño de una empresa de soporte técnico en expansión en Los Ángeles, Tech Support LA. «Buscan personal administrativo», le dije, entregándole la tarjeta. «Son $4.500 al mes, con todas las prestaciones. Es un comienzo. Es un trabajo honesto». Entonces, les expliqué mis condiciones, un camino claro a seguir. Tienen 30 días, hasta el 17 de marzo. Durante ese tiempo encontrarán trabajo, preferiblemente este trabajo o algo similar, y organizarán su propia vida. Pueden quedarse aquí hasta entonces, pero estarán buscando trabajo y apartamento activamente todos los días. Les aclaré que esto no era una sugerencia, sino un requisito para cualquier reconciliación. Y les recomiendo encarecidamente que busquen terapia para estos patrones de dependencia y manipulación. Necesitan entender por qué recurren a estos comportamientos. Clara miró la tarjeta de visita, luego a mí, con una nueva oleada de miedo en el rostro. «¿Pero qué pasa si fracaso, papá? ¿Y si no puedo hacerlo?» La vulnerabilidad era evidente. «El fracaso no es inevitable, Clara, a menos que lo elijas», respondí, suavizando un poco el tono. «Eres inteligente, eres capaz. Solo necesitas dirigir esa energía a construir algo real, en lugar de destruirlo todo». Durante las siguientes semanas, algo extraordinario comenzó a suceder. El miedo en los ojos de Clara dio paso poco a poco a la determinación. Aún tenía momentos de duda y frustración, pero se esforzó. Actualizó su currículum, fue a entrevistas y, para mi sorpresa y orgullo, consiguió el puesto administrativo en Tech Support LA. Con su primer sueldo asegurado, encontró un apartamento pequeño y modesto en un distrito vecino, lo suficientemente lejos como para simbolizar su independencia, pero lo suficientemente cerca como para que pudiéramos seguir conectados. El 17 de marzo, la fecha límite que le había fijado, empacó su última caja. De pie junto a la puerta, lista para irse, se giró hacia mí. Su mirada era clara. Ya no estaba nublada por el resentimiento ni la autocompasión. «Gracias, papá», dijo con voz tranquila pero firme. «Gracias por no darme el dinero. Gracias por hacerme aprender a hacer esto sola. No fue un camino fácil, pero había dado los primeros pasos, no de mi mano, sino de la suya». 4 meses después, el 17 de julio, sonó mi teléfono. Era Clara. Su voz al otro lado era más tranquila y segura de lo que la había oído en años. Me dijo que seguía en Tech Support LA, disfrutando de su trabajo y, lo más importante, administrando sus finanzas. Había saldado una parte importante de sus deudas, se ajustaba a un presupuesto estricto y asistía a sesiones de terapia semanales. «Lo que hiciste no fue cruel, papá», dijo con una nueva comprensión en la voz. «Era necesario. Era lo único que podía haberme despertado». Entonces llegó la invitación que realmente me conmovió. Me he instalado en mi nuevo apartamento. Incluso he aprendido a cocinar algunas cosas. Me encantaría que vinieras a cenar el próximo fin de semana. Sin maquinaciones, sin manipulaciones, sin intenciones ocultas. Solo una cena. Sonreí. Una sonrisa sincera y sincera. «Me encantaría, Clara», le dije. Al colgar, me invadió un profundo orgullo. A veces, ayudar significa realmente no ayudar en absoluto. Significa poner límites, ofrecer amor duro y darle a alguien el espacio y la necesidad de encontrar su propia fuerza. Mi hija había caído, pero en esa caída, finalmente había encontrado el equilibrio.